Esto es un error que hacen muchos latinos al aprender el inglés, que les hace tardar años en lugar de meses en aprender. Y lo que hacen es... Listo, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo puedes mejorar tu inglés de una manera mucho más rápido que la mayoría de la gente. Solamente evitar estos 5 errores más comunes. Ahorita, cuando estás iniciando tu camino hacia la fluidez del inglés, probablemente estás luchando con la pronunciación, con entender a los nativos, con las reglas gramáticas y con un poco de fluidez cuando tú hablas. Entonces, en este video vamos a quitarte todas estas luchas para que puedas mejorar mucho más eficiente. Error 1. Enfocarse en lo escrito. Esto es un error que hacen muchos latinos al aprender el inglés, que les hace tardar años en lugar de meses en aprender. Y lo que hacen es, cuando hablan, tratan de decir algo que han leído antes, en lugar de imitar lo que han escuchado. Y si piensas de cómo aprenden los bebés, ellos hacen exactamente eso, ¿verdad? Escuchan por mucho tiempo a los papás hablando y luego tratan de imitar los sonidos. Y por eso es muy común ver un niño de 3 años con un acento muy fuerte, porque imitan los sonidos de los papás. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, especialmente con el inglés, porque el inglés no es fonético como el español. Una letra puede tener 3 o 4 diferentes pronunciaciones. La letra E, por ejemplo, podemos decir palabras como her, here, engineer, que tienen 3 diferentes sonidos. Her, here, engineer. I, E. 3 diferentes sonidos. Entonces, no digas lo que has leído, mejor imites lo que has escuchado. Naturalmente vas a querer usar los sonidos que ya sabes y por eso muchas personas tienen ese acento muy fuerte en su segundo idioma, porque la lengua es un músculo y ese músculo está acostumbrado de hacer los sonidos típicos del primer idioma. Pero eso se puede entrenar fácilmente, entonces no te preocupes. Solo cierren los ojos, escucha y tratas de imitar. Te vas a dar cuenta que la lengua es más suelta en inglés. Por ejemplo, con la letra R. Lengua más para atrás. Run, rain, ring, rose, regret. La letra T, echas aire. T. Por ejemplo, tree, touch, take, trust. Cuando en español tocas los dientes con la lengua. T. Acá no, lengua un poco más para atrás. T. Imagínate un gringo tratando de invitarte una cerveza y te dice: hola, señorita, ¿quieres tomar una cerveza? Bastante chistoso por las maneras de pronunciar las letras. Por ejemplo, con la T. T. O, más como diftongo. O. La M igual. A. Y la R. Tomar. ¿Quieres tomar cerveza, señorita? Entonces, para evitar este error, tienes que entender que letras pueden tener diferentes sonidos y en lugar de tratar de decir lo que estás leyendo en texto, deberías tratar de imitar lo que estás escuchando. Error 2. No priorizar aprender los verbos auxiliares. Estos son verbos que en combinación con otros verbos se hace que tú no tienes que conjugar tanto. Es bastante chévere. Pueden ser un poco difíciles de aprender desde el inicio, pero cuando lo sabes, el resto del inglés será mucho más fácil. Y por eso también se llaman los verbos de ayuda. Los 3 verbos son do, be y have. Y el primer paso es que tienes que entender cómo conjugar estos verbos. Empezamos con do. I do, yo hago en presente. I did, yo hice en pretérito. I am doing, yo estoy haciendo en participio presente. Y I have done en presente perfecto. Y si vemos todo, vamos a ver que todo es más o menos igual, pero cambia en el presente. He does, she does, it does, en lugar de do. Con el verbo be, es un poco más complicado, pero no tanto. I am, yo soy o yo estoy. I was, yo estuve. I am being, yo estoy siendo. I have been, yo he estado.
Y luego en presente cambia a you are, he is, she is, it is, we are, they are. 3 formas de utilizar el verbo, de conjugar el verbo en presente. En pretérito solo hay 2 formas, was y were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Y luego el resto es igual. Con have es bastante fácil, solo cambia en el presente entre have y has. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Pretérito had, participio presente having y presente perfecto had. Paso 2, entender cómo estos verbos se contraen con el sujeto. I'm buying clothes. I am buying clothes. They're eating. They are eating. We've paid the rent. We have paid the rent. She'd gone shopping. She had gone shopping. El paso 3 es entender cómo los verbos contraen cuando es negativo de 2 formas. Por ejemplo, we haven't been there yet. We've not been there yet. Hay 2 formas de decirlo, los 2 son correctos. He's not coming. He isn't coming. Ningún nativo va a decir he is not coming porque, no sé, los nativos somos perezosos, ¿no? Igual con el español, igual con cualquier idioma, tratamos de cortar lo máximo que podamos. Y si lo aprendes, vas a sonar mucho más nativo y relajado. Y también vas a poder entender mucho más cuando te hablan los nativos. Paso número 4, saber para qué se usa. Do se usa en los tiempos simples. Y eso significa el básico uso del presente, pasado y futuro. Por ejemplo, do you like pizza? She doesn't go to the gym. Did they pay the rent? No, they didn't pay the rent. Y hablando de futuro, siempre se utiliza la forma básica del verbo que es do. No, but she'll do it later. She will do it later. Be se usa en los tiempos presentes y pasados continuos. Eso significa algo que está pasando o algo que va a estar pasando en el futuro. Por ejemplo, we're following the car. We're following the other car. I'm trying to call my brother. It isn't raining today. Is he bringing a friend? Y hablando de futuro, se usa siempre la forma básica del verbo acá también, be. Will you be working tomorrow? O you'll be working tomorrow? Have se usa en los tiempos presente y pasado perfecto, que significa algo que todavía no ha pasado, algo que ya ha pasado o algo que habrá pasado en el futuro. Por ejemplo, Daniela's taken the car. We've tried it many times. It hasn't arrived yet. Y hablando de futuro, se usa siempre la forma básica del verbo acá también, que es have. She'll have eaten all the cookies. She will have eaten all the cookies. We'll have been eating all day long. We will have been eating all day long. Error número 3, olvidar el sujeto. Eso es súper común y eso sería decir algo como is raining today. Is raining today es un error trivial, entonces no te preocupes, todo el mundo te va a entender. Pero lo que le falta a la oración es el sujeto. En español no es necesario muchas veces estipular el sujeto porque tenemos conjugaciones y yo puedo decir tengo frío y me vas a entender. Yo necesariamente no necesito decir yo tengo frío, porque el único que puede tener frío soy yo en este caso. Pero en inglés no, porque una conjugación puede funcionar para muchas diferentes personas. Entonces es importante añadir ese sujeto y decir it is raining today en lugar de is raining today. Solamente agrega un it cuando no se trata de una persona o de alguien. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Y el sujeto es el tiempo, el reloj, etc. It is very cold today. Está haciendo frío hoy. El sujeto es el aire, el clima. Do you like football? Yeah, I love it. Sí, a mí me encanta. Por lo tanto, siempre recuerda definir el sujeto en tus oraciones y vas a sonar mucho más nativo y también te va a ayudar con entender cuando la gente nativa está hablando. Error número 4, no usar el presente perfecto. Eso sería una situación que está continuando, que ya no ha dejado
de existir. Por ejemplo, decir algo como llevo un año viviendo acá. La traducción típica sería I have 1 year living here. Esto puede sonar como si estuvieras en la cárcel y no te gusta estar allá y quieres escaparte. Pero lo que necesitas hacer es utilizar el pasado perfecto y decir have been living here. Y luego tienes que mover la cantidad de tiempo para el final. I have been living here for 1 year. I have been 3 months studying English, pero el tiempo para el final, I have been studying English for 3 months. Llevo 2 horas esperando. Tradúcelo de esa forma de he estado esperando por 2 horas y va a ser mucho más fácil. I've been waiting for 2 hours. También puedes decir he esperado por 2 horas. En inglés sería I have waited for 2 hours. I've met her before. La he conocido antes. I've been working out all morning. Working out, es un verbo frasal que significa entrenar, normalmente en el gimnasio. Entonces, I've been working out all morning significa he estado entrenando toda la mañana. Entonces, para algo que llevas rato haciendo y sigues haciéndolo, utiliza el pasado perfecto. Error número 5, usar la palabra the generalmente. Sabemos que the es el, la, lo, los y las. Y por suerte no tenemos que definir si el sujeto sea masculino o femenino, gracias a Dios. Pero de todas formas, a veces no se usa la palabra. Por ejemplo, podemos decir, the Swedish guys are tall and strong. Eso está mal, porque estás hablando de los suecos por lo general. Entonces, la regla es, cuando se trata de alguien específicamente, se utiliza the. Cuando se trata de alguien o algunos, por lo general, no se utiliza the. Entonces deberías decir Swedish guys are tall and strong, porque estás hablando de los suecos por lo general. Bueno, si vives en Colombia y hay un grupo de suecos en tu gimnasio entrenando y son altos y fuertes, puedes decir the Swedish guys are tall and strong, si quieres decir esos suecos específicamente, pero si no, no se utiliza the. Otra cosa bastante chévere es que no necesitas cambiar la palabra entre singular y plural. Por ejemplo, the Swedish guy o the Swedish guys, que es el sueco y los suecos. Mira, lo más importante que puedas hacer es rodearte del inglés mucho. Trata de consumir la máxima cantidad a través de películas, series, música, conversaciones y hagas errores. Está totalmente bien y cuando alguien te corrija realmente te están haciendo un favor sin cobrarte. Entonces aprecia cuando alguien te está corrigiendo y trata de hacer más errores para que te corrigen más y aprendes más. Y tener un acento fuerte no tiene absolutamente nada de malo. La perfección no existe. Entonces, sigue echándole ganas. Ahora, asegúrate de descargar mi estrategia completa de cómo llegar desde cero a aprender un idioma en solo 3 meses. Es totalmente posible. He puesto toda mi estrategia para hacer eso en una PDF acá en la descripción que tú puedes descargar totalmente gratis. No te preocupes. Cuando lo has descargado, no te vayas porque tengo otro video que deberías ver acá, que se trata de cómo dejar de pensar en español y empezar a pensar en inglés como un nativo para que tú puedas mejorar aún más rápido.